Bienvenidos a un episodio más de Reacciones. Este es el episodio número 6 que se titula A través del Mar Rojo. Por supuesto, te invitamos a que estés con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. en las plataformas digitales de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify en tipo podcast como Adventistas Norte de Chiapas. Te recordamos usar tu guía Sígueme y, por supuesto, hacer el esfuerzo de memorizarte el versículo para esta semana que se encuentra en Éxodo 14, 13 y 14 y dice de la siguiente manera: Pero Moisés dijo al pueblo: No teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Queridos amigos, bienvenidos a este episodio. Me da mucho gusto saludar una vez más en esta ocasión al pastor Juan Marcos, que está con nosotros. Pastor, bienvenido. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Pastor Carlitos. Estamos contentos de estar una vez más en este lugar. Claro que sí. Gracias por acompañarnos. También a ustedes. No se separen. Y vamos a presentarles, Pastor Juan Marcos, ¿qué te parece la pregunta para este episodio? Claro que sí, amigo. La pregunta para este episodio es la siguiente: ¿por qué nos sigue resultando tan fácil mostrar falta de fe a pesar de tener tantas demostraciones del poder divino y de su amor? Esa es la pregunta para este episodio y les vamos a pedir que vayan preparando su respuesta, vayan preparando también su emoji y en el momento indicado puedan reaccionar con nosotros. Pastor Juan Marcos, tenemos una propuesta de estructura para este episodio que está compuesta por 3 ideas. La primera es: ha llegado el tiempo. La segunda sección es Caminando por Fe. Y la última se titula Canto de Victoria. Así que, queridos amigos, bienvenidos a este episodio de Reacciones. El Éxodo es la experiencia más dramática y gloriosa que el pueblo de Dios vivió en el Antiguo Testamento. Es la historia contada de cómo Dios liberó a su pueblo y lo hizo de una manera extraordinaria. Pastor Juan Marcos, ha llegado el tiempo. Después de hablar un poco de la Pascua, de ver esa celebración especial que el pueblo tenía que vivir, ahora llegamos al punto de la partida. Por supuesto, sabes, Carlitos, que cuando mencionamos ha llegado el tiempo, es como una expresión de que el pueblo había esperado por tanto tiempo. Es decir, habían pasado más de 400 años que el pueblo se había mantenido esclavo en una nación pagana y su esperanza era que por fin llegara el tiempo. Y ya a esta altura de la escritura ha llegado el tiempo, un tiempo donde Faraón estaba completamente derrotado. Su orgullo, todo lo que él tenía y de lo cual se jactaba, estaba completamente destruido. Y es ahora donde podemos ver donde el pueblo de Dios estaba en una situación tan difícil y ellos no podían hacer completamente nada. El único que podía rescatarlos era Jehová. Amén. Y entonces fue allí donde Jehová se manifestó y mostró su gran poder. Y es entonces cuando Faraón dice: ¿saben qué? Váyanse, salgan ustedes, sus mujeres, sus niños, su ganado, váyanse completamente con todo lo que ustedes poseen. Y es ahí donde nosotros miramos que incluso Faraón dice: rueguen a Dios por mí. Qué interesante súplica o petición del Faraón, ¿no? Es interesante eso que mencionas, Pastor Juan Marcos, porque ya vemos el momento donde vayan, adoren. Pero lo que tú mencionas es muy, muy interesante. Él pide y dice: y bendecidme también a mí. Después de todo lo que había experimentado, de las decisiones como líder de los egipcios, el faraón rotundamente se había negado. Y Dios le había dado muestras de su poder, de lo extraordinario que es Dios. Y la necesidad de poder comprender eso nos deja en claro que somos los seres humanos quienes tomamos las decisiones y quienes viviremos el efecto de consecuencias de nuestras decisiones. Ahora, Faraón, la última parte que vimos en la muerte de los primogénitos, no es que Dios sea un Dios que se goce en el sufrimiento,
Pero si algo tenemos que dejar claro es que el resultado de ignorar la voz de Dios trae consecuencias. Y fíjate que, Carlitos, que llama la atención que cuando Faraón dice, bendígame también a mí, o rueguen a Dios por mí, la pregunta que nos invita a la reflexión es, ¿cómo pedir bendición cuando he demostrado una falta de credulidad al amor de Dios, a la invitación de Dios? Es más, ha mostrado un corazón tan duro y después pide una bendición de parte de ese Dios. Es más, es resaltante el hecho de que Faraón se hacía pasar por Dios. Así es. Es decir, la figura de un faraón era la figura de una deidad, de una divinidad en esta tierra. Y entonces esa divinidad que ya había sido derrotada, ahora pide una bendición por aquel Dios que había mostrado su poder. Y podríamos describir, Pastor Juan Marcos, que tal vez no estaba haciendo una expresión sincera, porque más adelante vamos a notar la reincidencia de esa actitud enojada, furiosa, en contra de los israelitas. Por supuesto, yo creo que esa expresión más bien nace de un corazón que no quería vivir lo que estaba viviendo. La derrota, la humillación, el hecho de que había perdido a su hijo y había perdido una nación que estaba completamente en ruinas. Sin duda alguna, esto nos permite también tomar tiempo para reflexionar en las consecuencias de nuestras decisiones. Y llegamos después de que el faraón da la orden de partida, la orden de salida. Dios le pide al pueblo de Israel que consagre a sus primogénitos. Y aquí quiero resaltar algo, Pastor Juan Marcos. Los primogénitos de Israel eran el primer fruto de las bendiciones que Dios les daba a ellos. Es decir, era lo primero que recibían. Y ahora encontramos aquí que también la consagración de los primogénitos era una señal de poderle decir a Dios que todo lo que ellos recibían procedía de Dios. Era un reconocimiento a la soberanía de Dios. Sí, desde luego, Carlitos, yo creo que cuando el pueblo de Dios le entregaba su primogénito varón, porque eso es lo que estaba pidiendo Jehová, ¿no? Exactamente. Era una manera en la que Dios estaba pidiéndole a su pueblo que no se olvidaran que todo lo que ellos tenían era prácticamente por la obra y misericordia de Cristo Jesús. Y cuando nosotros miramos el acto del pueblo hebreo que era fiel en esto, era una forma en que ellos reconocían que de Jehová es la tierra, como dice el salmista, ¿no? Sí, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, la forma en que ellos manifestaban su fidelidad, su amor, su lealtad a Jehová era entregándole su primogénito. Sí, era una señal de consagración y de reconocer esa soberanía de Dios. Qué interesante, Pastor Juan Marcos. Estamos llegando a la segunda idea de esta estructura que nos habla de caminar por fe, caminando por fe. Y en esta sección debo reconocer, Pastor Juan Marcos, que uno de mis capítulos favoritos de la Biblia es Éxodo 13 y 14. Y yo lo he experimentado de una manera personal extraordinaria. A mí me encanta este pasaje y discúlpame, voy a tomarme la iniciativa para hablar un poco de esto, porque Adelante. El cruce del Mar Rojo nos muestra, Pastor Juan Marcos, ese peregrinaje que comienza a hacer el pueblo de Israel. Y en primer lugar, me encanta ver que dice que Dios mismo iba con ellos, delante de ellos, y que iba una nube de día y una columna de fuego de noche. Es decir, Dios preparó todo para que ellos vivieran una experiencia de liberación extraordinaria. Pero hay dos conceptos que quiero resaltar en esta parte, Pastor Juan Marcos. El pueblo de Israel tenía dos problemas. Necesitaba libertad, pero también necesitaba sanidad. Se habían acostumbrado a vivir como esclavos que prácticamente, de alguna manera, ellos querían seguir siendo esclavos porque tenían lo necesario. Y ahora cuando vienen a vivir el proceso de liberación, ellos resuelven el primer problema. Dios los libera, pero aún tenían la necesidad de ser sanados espiritualmente por toda la experiencia de esclavitud. Y cuando dice Éxodo 13, ellos van caminando, de repente voltean a ver hacia atrás y observan que los egipcios venían tras ellos otra vez y les dio temor, Pastor Juan Marcos. Y es que fíjate que
el faraón no se estaba quedando con los brazos cruzados. Y hace rato mencionabas tú que, hablando de la expresión o la petición de faraón, pidan por mí, era una expresión más bien que no procedía de un corazón completamente convertido. Sí. Y ahora, cuando mira que todos sus esclavos se fueron y ellos se están quedando derrotados, entonces su pensamiento es: los voy a alcanzar y los voy a derrotar. Es posible, los voy a matar a algunos para meterles miedo y que vengan todos los demás. Sí. Y es allí donde se presenta una situación difícil, pastor. ¿Por qué? Ujú. Porque al frente está el Mar Rojo. A los costados están las montañas. Y detrás del pueblo que iba contento en un inicio, ahora se sienten completamente amenazados Sí. y una situación donde no podían salir. Y es que cuando salen van organizados, Ujú. van contentos. Y ahora está una situación difícil. ¿Hacia dónde nos vamos? Es decir, este momento es interesante, es intenso, porque el pueblo se siente acorralado. Algunos hemos usado la expresión, ¿no?, de sentirnos entre la espada y la pared, pero espiritualmente a mí me encanta, Pastor Juan Marcos, las lecciones que esto nos da. Dios ya los había liberado, ya habían sido libres. Es más, dice el capítulo 13 que Dios los había liberado con mano poderosa y ya iban en la peregrinación, y cuando voltean a ver hacia atrás y vienen los egipcios tras ellos, comienzan a decir: ¿para qué nos sacaste de allá? Mejor nos hubieras dejado morir allá, ya teníamos comida, y no venir a morir aquí al desierto. Sabes que a veces, Pastor Juan Marcos, espiritualmente nos pasa lo mismo. Claro. Dios nos libera del pecado, pero ahora necesitamos ser sanados, y en ese proceso de sanación nos encontramos que, siendo liberados y en el camino a la Canaán celestial, en el peregrinaje de la libertad, muchos miramos hacia atrás y nos persigue nuestro pasado, y también nos da miedo que nos alcance. Nos da temor que nuestro pasado venga tras nosotros, porque eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Su pasado venía tras ellos, una vida de esclavitud a la que ellos se habían acostumbrado y que de alguna manera preferían a la libertad que ahora tenían. Interesante, ¿sabes qué, Carlitos? Llama la atención porque esta es la segunda sección que estamos tocando, ¿no? Uh-huh. Caminando por fe. Sí. Yo pudiera hacer una pregunta para nosotros, ¿no? Porque Uh-huh. estamos en la aplicación de esta historia. Sí, sin duda. Mi fe en esta caminata que tengo, ¿hasta dónde me alcanza? Yo no sé exactamente cuánto fue el tramo que caminaron los hebreos, pero del país de Egipto hacia el Mar Rojo, hasta ahí les alcanzó su fe. Sí. Porque luego entonces comenzaron manifestaciones de su incredulidad. Y es que también quisiera yo señalar lo siguiente. El hecho de que, ¿por qué Dios no llevó a su pueblo por el camino más corto? ¿Por qué tuvo que cruzarlos llevándolos hasta el Mar Rojo? ¿Por qué tuvo muy largo? Sí, el camino más extenso, más largo. Y es que en el estudio nosotros vimos que, y la Biblia así también lo manifiesta, el pueblo cuando se enfrentara a las situaciones difíciles en el camino corto, a las guerras y las luchas, obviamente iban a dudar. Dice Elena White en el Patriarcas y Profetas, ella menciona, hablando de este evento bíblico, ella menciona que el pueblo no estaba preparado. Número 2, el pueblo no tenía suficiente conocimiento de Jehová porque habían pasado 430 años esclavos. Muchas generaciones. Muchas generaciones. El pueblo no tenía suficiente fe. El pueblo no sabía enfrentarse o defenderse ante una guerra, ante un enemigo. Y además, menciona Elena White que las familias que llevaban, las mujeres, los niños, el ganado, también iba a ser un impedimento. Y el hecho de que Dios hizo este movimiento o guió al pueblo hacia el Mar Rojo era una muestra de su misericordia. Amén. Y ¿sabes qué, Carlitos? ¿Cómo es que muchas veces no comprendemos por qué nos pasan ciertas cosas? ¿Por qué nos sentimos rodeados? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué perdimos un trabajo? ¿Por qué tenemos dificultades en la iglesia? ¿Por qué el amigo o el anciano de mi iglesia, en vez de apoyarme, ayudarme esto, pasan cosas difíciles y nos sentimos amenazados, nos sentimos rodeados y nos cuestionamos por qué, Señor, permitiste eso? Y no sabemos que fue
la mejor opción que Dios tomó para nuestras vidas. Sí, sin duda. Y la parte extraordinaria, Pastor Juan Marcos, que a mí me encanta, es esta sección del versículo 13 del capítulo 14, cuando Moisés les dice, no teman, porque estos egipcios que habéis visto hoy, dice, no los volveréis a ver jamás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué maravilloso. Y por eso te decía que a mí me encantaba este capítulo, porque yo lo he tomado de manera muy personal, el entender que cuando Dios va con nosotros y ahora lo que Él hace, después de que Moisés expresa estas palabras, dice la narrativa bíblica que ahora Dios mismo se va hasta el último de los peregrinos que iban caminando y que en vez de ir adelante ahora se va hasta atrás. Y que también la nube se va hasta atrás. Y que para los egipcios esa nube era una nube tenebrosa. Pero para el pueblo de Dios iluminaba, resguardaba su camino. Amén. Sabes que son eventos bíblicos que nos dicen muchísimo Amén. a nosotros en la actualidad, porque a pesar de que nosotros no tengamos en nuestra mente humana alguna resolución, alguna salida, Dios tiene el control. Amén. Amén. Y es que Dios lo prometió. Él iba a estar con nosotros todos los días. E insisto, en esta sección, caminando por fe, ¿qué tanta fe tenemos nosotros en las promesas de Jehová? Porque Dios dice, no teman. Y es que viene también por la pregunta que hicimos al inicio, ¿no, Pastor Carlitos? Sí. ¿Por qué nos resulta tan fácil dudar del poder de Dios? Cuando muchas veces en el pasado ha manifestado su poder. Y Dios dice, no teman. Es más, dice, no peleen, porque yo soy el que voy a pelear. Y hablando en un sentido más amplio, el tema del conflicto cósmico, ¿no? El hecho de que estamos en una batalla, pero nosotros estamos entre Dios y Satanás. Así es. Y Dios nos dice, ¿saben qué, hijos míos? No teman. El que va a pelear soy yo. Amén. Amén. Y ante una situación tan drástica, se necesita una resolución drástica, que es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, diciéndonos, no teman, yo ya morí por ustedes, la salvación o la salida está asegurada. Amén. Qué maravilloso, Pastor Juan Marcos, sumergirnos en este estudio, en este episodio a través del Mar Rojo y seguir aprendiendo. Hemos llegado a una parte interesante, queremos ver sus respuestas, ver sus reacciones a la pregunta de este episodio. ¿Por qué nos resulta tan fácil mostrar nuestra falta de fe a pesar de las demostraciones extraordinarias del poder de Dios? Y quisiera comenzar, Pastor Juan Marcos, dando mi emoji, que en esta ocasión yo voy a usar un corazoncito vendado. Yo hablaba de dos cosas. Número uno, Dios nos da libertad, pero también necesitamos sanidad. La primera, para gloria de Dios, ha sido cubierta por la muerte de Cristo Jesús. Somos libres del pecado, pero nos falta la segunda parte, ser sanados. Esas heridas, ese corazón de piedra necesita ser un corazón de carne. Y en ese proceso es que nosotros necesitamos sanar. ¿Por qué a veces nos falta mucha fe, aún viendo todo lo que Dios hace? Contaba un orador que de los presos que salen de la cárcel, muchos vuelven a delinquir. Y el análisis era el siguiente. En la cárcel muchos no pagan renta, no pagan luz, no pagan agua, todo tienen y sin ningún costo. Pero sales de la cárcel, tienes que trabajar, tienes que buscar el alimento, tienes que buscar ropa. Y para muchos era más fácil volver a delinquir y regresaban a la cárcel. Ojalá que en esta reflexión ahora nosotros busquemos que nuestro corazón también sea sanado. Dios ya nos ha dado libertad, pero ahora tenemos que pasar tiempo con Él para ser sanado. Porque entre más tiempo pasemos con Jesús, más nos vamos a dar cuenta que vale la pena este camino. Y en el conocimiento de Él, la palabra de Dios dice, mas la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe va a crecer, nuestra fe se va a cimentar mientras nosotros pongamos también nuestros ojos en Jesús. Sabes, Carlitos, amigos que nos escuchan en esta noche, yo quisiera compartir mi emoji. Y mi emoji, Pastor Carlitos, es una hoja, pero esa hoja está seca. Y la pregunta es, ¿por qué nos es tan fácil demostrar falta de fe ante circunstancias hostiles, difíciles, cuando ya Dios nos ha mostrado
evidencias de su poder divino, de su amor divino. Bueno, esta hojita seca es una hoja que cuando viene cualquier viento, esta hoja se mueve. Cualquier corriente que pueda toparse o tocar esa hoja se va a estar moviendo y moviendo y moviendo y moviendo y no habrá firmeza. Cuando Moisés le habla al pueblo, o Dios a través de Moisés habla al pueblo y dice, una de sus expresiones cuando dice no teman, dice estad firmes. Amén. Y una hoja seca que es llevada por el viento no manifiesta firmeza. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Muchas veces nuestra fe depende mucho de las circunstancias en las que nos encontramos. Si me va bien, si tengo recursos, si tengo trabajo, si todos en mi familia se encuentran saludables, entonces mi fe está viva, está bien. Pero cuando viene un aire de problemas, de dificultades, de críticas, entonces nuestra fe se va, se esfuma. Y es allí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener una fe firme, una fe sólida, Amén. que no dependa de las circunstancias, sino que solamente dependa de creer en las promesas de un Dios poderoso. Amén. Amén. Qué maravilloso ver estas reflexiones, Pastor Juan Marcos. Y les invitamos también a ustedes, amigos, compártanos su emoji, compártanos su respuesta a esta pregunta y vamos a poder también leer en los comentarios. Estamos llegando ya a la parte final de este episodio, el canto de victoria. Un pueblo que una vez más ve el extraordinario poder de Dios, Pastor Juan Marcos. Un pueblo que ahora cruza el mar y no nadando, lo cruza caminando porque el poder de Dios abre el mar y que llega este peregrinaje hacia la libertad a tomar un rumbo diferente porque Dios está al control. Vemos un pueblo que persigue a los israelitas, a los egipcios que vienen detrás de los israelitas y que son prácticamente arrasados por este mar. Y un pueblo que ahora tiene la oportunidad y que expresa un cántico, el cántico de Moisés que describe la Biblia y de María. Ahora me llama la atención, Pastor Juan Marcos, porque este cántico no solo se menciona en el Éxodo, tiene una trascendencia a eventos futuros. Sí, fíjate, Carlitos, mira, en esa trascendencia, yo quisiera poner la plataforma de lo que pudiera haber experimentado ese pueblo. Y es que si nos detenemos un poquito, Carlitos, ¿cómo habrá sido ese momento tan maravilloso? Es decir, presenciar como un viento, porque la Biblia dice que un viento del este vino y abrió el mar. Cuando Moisés levantó las manos, ¿no?, y con la vara, abrió el mar, lo dividió, se abrió el camino, la tierra estaba seca. Quiero pensar que incluso había un poco de tierra mojada, ¿no? Un poquito de lodo, sí, porque pues, humedad. ese es mar, humedad, ¿no? Y estoy imaginando el hecho de que ese pueblo está desfilando, está marchando, porque iban en orden. Así es. Estaban marchando y mientras marchaban miraban en sus pies un milagro. Miraban a su costado derecho, izquierdo y miraban milagros. Amén. Porque ¿cómo es posible cruzar un mar y tener paredes de agua? Es decir, las paredes de esa agua salada y los dibujos que nuestros niños miran, ahí están los animales marinos, Pastor Carlitos. Los peces, ¿no? Los peces. Pero es un hecho, es una realidad. Así lo vivió, o por lo menos así lo imaginamos nosotros. Sí, sin duda. ¿Cómo habrá sido ese momento, Pastor Carlitos, que usted esté marchando en ese sendero que Dios abrió con su poder divino y están cruzando, llegan hasta el extremo de aquel mar y cuando todos han cruzado, entonces se cierra. Pero se cierra con el faraón y todo su ejército con ellos y dice la Biblia, no quedó ninguno de ellos. Y se cierra el mar y entonces en una expresión, en un resultado de ver el poder, de ver los milagros de Dios, es allí donde podemos ver ese cántico, donde se une todo el pueblo y comienzan a cantar, Amén. comienzan a alabar. Hay una sección que me llama la atención que dice que hay que alabar a Dios por su brazo poderoso. Y dice la Biblia en el cántico de María, José, el cántico que se manifiesta allí, es que
Dios iba a meter a su pueblo en Canaán y lo iba a plantar. Y es interesante notar que Dios estaba cumpliendo su promesa. Amén. Dios Amén. estaba manifestándose. Y en Apocalipsis capítulo 15, Pastor Carlitos, versos 2 y 3, y permíteme porque la Biblia lo manifiesta así. Cuando Juan dice, vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y vi también a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, que estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y el verso 3 dice, y canta el cántico de Moisés, Amén. siervo de Dios, y el cántico del Cordero, y decían, grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios Todopoderoso, y justos y verdaderos son sus caminos, Rey de los santos. Amén. Esa imagen, Pastor Carlitos, una imagen, una poesía tan exquisita que presenta figuras de esperanza, sabiendo que aquellos que se mantengan creyendo en las promesas de Dios alcanzarán a disfrutar estar al lado de Cristo Jesús. Amén. Llegaremos a la Canaán celestial. Pastor Juan Marcos, qué hermosa reflexión nos has presentado, y yo creo que no hay más que expresar que el anhelo de poder vivir esa experiencia, de que ahora no va a ser el pueblo de Israel que salió de Egipto, ahora será el pueblo de Dios que llegará a la victoria final, y esas hermosas palabras todos podremos expresarlas. A mí me encantaría estar en ese grupo con la ayuda de Dios que cante el cántico de Moisés, el canto del Cordero. Y todos tenemos una invitación especial. Queridos amigos, hemos llegado ya a la parte final de este grandioso episodio A Través del Mar, y queremos invitarles a que no se pierda cada lunes el episodio que sigue de Reacciones. A las 7 p.m. usted tiene una cita con nosotros a través de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas, y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Les invitamos a que estén con nosotros. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado